Os queremos dar la bienvenida a esta mesa redonda online, a este encuentro. Os queremos agradecer vuestro interés y que estéis conectados con nosotros, acompañándonos. La convocatoria de esta mesa redonda se enmarca en el camino de un grupo de personas que empezamos a reunirnos este año pasado y el anterior, y era para profundizar el papel de las personas LGTBI creyentes en la Iglesia. Este grupo se puso en marcha por la iniciativa de CVX, aunque después se han ido sumando otras personas porque nuestras puertas están siempre abiertas. De hecho, la motivación y el camino por el que llegamos a este grupo fueron diferentes. Formamos parte de él personas LGTBI, personas que tenemos familiares muy queridos LGTBI, hijos, hermanos y otras personas que han tenido el interés y la vocación de acompañar, bien porque forman parte de algún proyecto educativo o de acompañamiento personal. Aunque, el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro y de diálogo, empezando por crear un espacio acogedor para la escucha mutua. Aunque muchos lo sabréis, la CVX es una asociación mundial de laicos que queremos llevar a nuestra vida diaria el seguimiento de Jesús. Y para eso contamos con la espiritualidad ignaciana y con grupos de comunidad para compartir la vida. Queremos estar presentes en la sociedad e implicarnos por la justicia y la integración de todas las personas, especialmente las que pasan por situaciones de dificultad o sufrimiento. Y queremos estar también en fronteras y en periferias existenciales donde hay algunas personas. En los últimos años ha habido grandes avances en el reconocimiento de las personas LGTBI en la sociedad y en su inclusión. La CVX ya hace bastantes años que en algunas de sus comunidades locales sintió esa llamada a acompañar y acoger tanto a personas LGTBI como a sus familiares y a su entorno, pues para dar respuesta a estos hermanos que quieren tener también en la Iglesia un espacio de casa acogedora y un espacio de fraternidad. Y ya de manera más decidida y concreta, en 2016, CVX España planteó una reflexión a todas las comunidades locales y para avanzar en este camino. En este camino hemos tenido la ayuda de otras muchas asociaciones, algunas nos han precedido, como por ejemplo Crismón en Madrid o Ixtis en Sevilla. Las primeras comunidades que empezaron el camino fueron el camino de acompañamiento y de acogida a esta realidad fueron Bilbao, Sevilla, Canarias y Barcelona. Bueno, aquí en Valencia, la casa que nos acoge es el Centro Arrupe de la Compañía de Jesús. Es un centro fe, cultura, justicia que promueve varios objetivos y os voy a leer algunos con los que nos identificamos plenamente. Promover espacios de encuentro desde el respeto, la colaboración y el testimonio de vida. Acercar posturas entre creyentes y no creyentes y también dentro de la propia comunidad creyente en su diversidad. Detectar y acceder a realidades sociales y eclesiales fronterizas. Generar espacios de acogida, acompañamiento y formación para el crecimiento humano, espiritual y cristiano. Bueno, el curso pasado estuvimos leyendo en el grupo y reflexionando sobre un libro que es el que os presentamos hoy, es este, se lee al revés, Tender un puente, del jesuita americano James Martin, y se llama Tender un puente, cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad. Nuestra experiencia es que la lectura del libro y el diálogo profundo que se ocasionó a partir de ella produjo entre nosotros un acercamiento y un conocimiento mutuo que nos llenó de gratitud. El año lo acabamos con una oración en común. Este año no hemos podido hacerla por el confinamiento. Y este agradecimiento es el que nos lleva a presentaros este libro
a pesar de que ya lleva un tiempo editado. Sobre él queremos conversar esta tarde con los invitados que nos acompañan. Ellos compartirán con nosotros su reflexión y, bueno, en primer lugar tengo la alegría de presentaros a Marisol Ortiz, de Barcelona. Es una persona positiva, alegre, muy cercana. Pertenece a CVX y en la actualidad es coordinadora del equipo de familia de CVX España. Es cofundadora en Barcelona del grupo Acoyim y participa en Asociación y Red Europea de Padres con Hijos e Hijas LGTBI. Bienvenida, Marisol. Muchísimas gracias, Ana, por las palabras y por la acogida. Bueno, esta tarde queremos que sea un acto que va mucho más allá de la presentación de un libro, ¿no? Queremos que sea un testimonio de apoyo y de acompañamiento a todas las líneas de pastoral inclusiva, ¿no? Toda la labor de vuestro grupo en Valencia y también la labor que está llevando a cabo James Martin, ¿no? Queremos que sea un acto de iglesia de apoyo a estas líneas pastorales exclusivas. Bueno, yo os voy a explicar un poquito quién es James Martin, muy brevemente, para situar el contexto del libro, ¿no? James nació el 29 de diciembre de 1960, en una familia que él mismo dice que era católica, pero no demasiado creyente. Luego se graduó en económicas en Pensilvania y trabajó en un gran departamento financiero en General Electric. Pero la vida en una gran corporación financiera no le acababa de satisfacer del todo y algo se empezó a mover por dentro. Un día, prácticamente de casualidad, vio un documental en la televisión sobre Thomas Merton y fue un impacto increíble. A raíz de ahí se empezó a considerar su vocación religiosa. Entró en contacto con los jesuitas y se inició pues, su camino, ¿no? Con los jesuitas estuvo en Kenia durante toda una buena época trabajando con los refugiados. Es una persona adorable. Yo no tengo el privilegio de conocerlo personalmente. Me encantaría ver si el Señor me hace este regalo en algún momento de mi vida, pero siempre le ves una persona pues, muy afable, muy simpática, un gran comunicador. Tiene un grupo de teatro amateur y bueno, va escribiendo muchísimos libros sobre espiritualidad ignaciana. Es un gran escritor y un gran comunicador. Hubo una circunstancia en su vida que también le tocó profundamente, ¿no? No sé si os acordáis en prensa que en junio del 2016 hubo un atentado en Orlando, en una discoteca. La discoteca esta era Pulse, que era de ambiente gay, y murieron 49 personas. Después del atentado de las Torres Gemelas, en Estados Unidos ha sido el segundo atentado con mayor número de víctimas, ¿no? Para sorpresa de James, se encontraba que en los ámbitos eclesiales las muertes de estas personas se silenciaban o se camuflaban, ¿no? Muy pocos obispos y muy pocas personas de iglesia se referían a realmente que habían muerto pues, personas homosexuales, ¿no? Y esta circunstancia le tocó muy, muy a fondo, ¿no? James llevaba ya acompañando personas LGTB, teniendo cuidado pastoral de todas ellas, ¿no? En Estados Unidos hay una asociación preciosa que es New Ways Ministry, que se dedica a hacer inventarios de las parroquias donde las personas LGTB son bien acogidas, ¿no? Y promover estos nuevos caminos ministeriales para acoger la diversidad sexual. Pues bueno, New Ways Ministry cada año da el premio Building a Bridge y entonces evidentemente pues nominaron a James Martin, ¿no? Y James, esto era también en octubre del 2016, en el discurso de apertura, fue toda la charla basada en cómo la Iglesia y la comunidad LGTB podían construir este puente. El libro que tenemos hoy es fruto de esa charla, es el desarrollo de toda esta charla, ¿no? A mí el libro, la primera vez que lo leí, me encantó, me fascinó. No solo por las cosas que dice, sino por cómo lo dice, ¿no? Es un lenguaje realmente del corazón, ¿no? Solo una persona que ama profundamente a la jerarquía de la Iglesia y ama profundamente a la comunidad LGTB puede escribir algo así. Es un puente de entendimiento, ¿no? James toma estas tres palabras del catecismo: el respeto, compasión y sensibilidad.
y desarrolla todo un proceso de diálogo que se construye a dos bandas, entre la Iglesia institucional y la comunidad LTBG, cada una de ellas en un lado de un puente. La metáfora del puente es muy bonita porque nos habla de dos realidades conectadas, pero también hay que precisar, que esto también lo hace James, que no hablamos de dos realidades inconexas, ¿no? Porque en tanto en cuanto cristianos bautizados todos formamos parte de una misma iglesia, ¿no? Es un puente que acerca dos orillas y es un puente que está formado por gente de iglesia en las dos bandas, ¿no? Este puente no estamos a medio camino. La comunidad LTBG ha recorrido mucho más camino que la iglesia institucional. Aquí la iglesia institucional pues está un poquillo más retrasada, ¿no? Vamos a intentar que con actos como este pues vamos a ir recorriendo camino para nosotros, ¿no? ¿Qué me dijo a nivel personal este libro? Pues me encantó que fueran deberes para los dos sitios, ¿no? Marca deberes a la iglesia institucional, donde nosotros nos podemos enmarcar muchas veces, ¿no? Porque también como miembros de iglesia, en mi caso, pues yo soy madre de una hija LTBG, pues como miembros de iglesia heterosexuales nos podemos ver en el mismo lado que la iglesia institucional, ¿no? En una postura que al principio pues puede ser de ellos y de nosotros, y a ver ahora qué hacemos, y a ver ahora cómo acogemos, y a ver ahora cómo acompañamos, y pueden aparecer ciertas dificultades, ¿no? Entonces es un libro que profundamente nos ayuda a dar pasos y a construir pues, una iglesia 100% inclusiva, ¿no? Pero por otro lado, también marca deberes a la comunidad LGTB, ¿no? Quizás el deber más importante es el de respeto humano, ¿no? Muchas veces te encuentras con artículos de crítica a la jerarquía en un lenguaje pues, un poco duro o poco amoroso, ¿no? Pero sobre todo lo que más me tocó destaca los dones que para la Iglesia supone las personas LTBG, ¿no? El don de la compasión. Si tú en tu vida has sufrido una discriminación profunda, te vuelves muchísimo más sensible a cualquier discriminación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros normalmente como personas heterosexuales no sabemos lo que es, no entendemos lo que puede ser discriminado, ¿no? Tenemos experiencia de caer mejor o peor a la gente, de que se nos critique alguna parcela de nuestra vida, de que no caigamos simpáticos, de que nos encuentren un poco tontos, pero nadie nos ha atacado realmente nuestra dignidad humana. Esta experiencia como persona heterosexual es muy difícil llegarla a tener, ¿no? Que alguien realmente te ataque a ti en tu dignidad humana. Muchas personas LGTB y también muchas personas pertenecientes a otras minorías nos pueden hablar de este tipo de rechazo profundo que resta la dignidad humana de todos los hijos de Dios, ¿no? Entonces, delante de esta circunstancia, a mí me ha conmovido profundamente cómo muchísimas personas LGTB se mantienen en la Iglesia, ¿no? De dar un testimonio de fe profundamente arraigado en el amor de Dios, ¿no? De mantenerse perseverantes y fijos, trabajando por una reconciliación y por un camino a recorrer, ¿no? A mí es una de las cosas que más me ha conmovido, ¿no? Luego, otro de los puentes que a mí también a nivel personal, bueno, por aquí han salido mis apuntes, aquí otro de los puentes que más me ha conmovido a nivel personal ha sido que formo parte de distintas organizaciones de padres que no son creyentes, tienen hijos LGTB y no son creyentes. Muchas de ellas incluso me he encontrado con gente muy dolida en contra de la Iglesia, ¿no? Entonces a mí me han enseñado en qué puntos la Iglesia hemos hecho bastante daño, ¿no? Y los creyentes no hemos sido testimonios ni de acogida ni de amor, sino hemos sido testimonios de censura y de rechazo, ¿no? Una religión que es de amor y de abrazo tiene que ser eso, ¿no? Una religión de amor y de acogida a todas las personas, ¿no? Sí. Aquí nos encontramos con que los puntos de los... Uy, espera, es que, perdón, porque no sé si has oído mucho ladrar al perro, ahora ya lo han retenido, perdón. Nos encontramos
con que los puntos de los... con que el punto principal de ha sido el encuentro con las personas que han sido no creyentes, ¿no? De cómo hemos tenido la oportunidad en nuestra vida de dar testimonio de una religión inclusiva, ¿no? Ha sido francamente precioso, ¿no? Quizás también desde la óptica de los padres, ¿no? Los padres con hijos LTBG, por un lado tenemos la mayor facilidad de que no sufres un rechazo directo, ¿no? Quizás se te disculpa un poco el hecho de ser padre, mira, dices, hombre, pues mira, un padre, pues por el amor de un hijo, pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero realmente nosotros a través de ellos hemos aprendido a quererles como personas tal cual son, ¿no? No como tal nosotros queríamos que fueran o no tal como nos educaran a nosotros para que fueran, sino aprender a conocerles tal cual son, ¿no? Y los padres tenemos la misión de ser los principales aliados y apoyo dentro de nuestras familias a todos nuestros hijos. Bueno, yo ya concluiría mi intervención con estas palabras. Muchas gracias, Marisol, por hacernos caer en la cuenta, ¿no? De muchas veces lo que es decir una palabra como rechazo y otra cosa ponerte en el lugar de las personas rechazadas. Y también por ese testimonio conmovido. Te damos muchas gracias y voy a presentar a nuestro otro invitado. Luisma González desarrolla su trabajo como trabajador social. Es una persona muy comprometida, muy alegre también. Él es teólogo, es antropólogo y miembro de Crismón. Él vive su fe en la parroquia de San Francisco Javier en Pinto y representa a España en la red global de cristianos arcoíris. Y vamos a escuchar ahora sus palabras. Gracias, Luisma. Bueno, pues gracias a la Compañía de Jesús y al Centro Arrupe Valencia por ofrecernos esta sala virtual donde poder seguir reflexionando y avanzando en las cosas de Dios, que son al fin y al cabo las cosas que interesan a las personas. Dentro, digamos, de la presentación también quiero decir que soy hermano de la Hermandad Jesús Nazareno y San José Obrero. Lo digo porque estará el presidente de la hermandad y algunos miembros de la hermandad viendo esta presentación. Y, bueno, pues son espacios también eclesiales donde las personas con diversidad sexual y de género pues nos hemos movido con cierta libertad. El azar ha querido que en menos de una semana esté, digamos, virtualmente en la tierra de la Mare de Déu dels Desamparats, la Mare de Hueta, la advocación de la Virgen Madre de los Desamparados, ¿no? De esto sabemos mucho las personas con LGTBI, sabemos mucho, ¿no? Y conmueve a la vez, ¿no? Como la figura de María, en muchos momentos de soledad, pues ha supuesto un consuelo y una caricia de Dios a través de la figura de esta madre, que, bueno, es madre también del colectivo LGTBI, es madre de la humanidad, ¿no? Del libro lo ha dicho casi todo y muy bien dicho Marisol. Yo solamente quiero decir alguna cosa así que me parece interesante, que el libro está escrito al estilo ignaciano y esto es una manera muy peculiar de escribir y de decir las cosas, siempre con una invitación de la composición del lugar. Y esta invitación ignaciana a la comunidad cristiana en general hace mucho bien porque nos invita el padre James Martin a hacer esa composición del lugar, es decir, ponernos en los zapatos de las personas LGTBI que hemos sido, somos, en muchos sitios del mundo todavía perseguidos, encarcelados y en unos cuantos países pues asesinados por ser simplemente como somos. Yo os aseguro que no, lo digo en todos los sitios donde voy, que no he echado ninguna instancia para ser lo que soy, sentir lo que siento y amar como amo. Pero ahora que con el tiempo he ido conociéndome y queriéndome, doy gracias a Dios por el don que me ha regalado de manera amorosa con mi homosexualidad. Y doy gracias a Dios, ¿no? Porque
estoy percibiendo cómo a través de este don misterioso, no sé muy bien por qué, pero Dios se ha fijado en mí para darme este regalo, está moviendo espacios para la reflexión, una reflexión profunda, sincera, honesta, y seguir avanzando, digamos, pues, tras los pasos de Jesús el Nazareno, ¿no? Pues eso, el libro escrito al estilo ignaciano. Hace algo muy interesante el padre James Martin en el libro. Si de algo ha estado carente el colectivo LGTBI, ha sido de narraciones bíblicas a las cuales podernos acoger como movimiento de liberación. Bueno, el movimiento antiesclavista pues tuvo una lectura teológica muy interesante y que hizo mucho bien, ¿no? Del pueblo hebreo que era salvado del pueblo que les oprimía, los egipcios, y como Moisés, a través de su liderazgo, pues salva, digamos, de la esclavitud a aquellos que estuvieron masacrados y crucificados. Pues el colectivo LGTBI hasta ahora ha carecido de estos referentes teológicos y bíblicos. Es más, las referencias bíblicas que se han estado utilizando, pues han sido para arrojárnoslas a la cabeza siempre que han podido. Lo dice la Biblia. Aquí lo pone. Ni los adúlteros, ni los fornicadores, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. El otro día discutía con una hermana de un grupo religioso, no católico, y me decía, aquí lo pone, antes del confinamiento. Digo, sí, lo veo que ahí lo pone. Pero esto, señora, con todo el respeto y todo mi cariño, le tengo que decir que la palabra homosexual tiene un origen muy concreto en el siglo XIX y se sabe exactamente quién la crea. Por lo tanto, es un que llaman neologismo, una palabra que cuando se escribió esa parte de la Biblia que usted me arroja, creo que con buena intención, pero con un desconocimiento que puede hacer mucho daño, pues es una manipulación interesada de algo muy sagrado, que es la palabra de Dios. Y entonces eso no habla de ese amor, de ese Dios amor, que es el que acoge y demás. James Martin, en este libro sencillo, en la segunda parte, hace una presentación sencilla de narraciones bíblicas a las que nos invitan a ponernos en el lugar de, por ejemplo, de Zaqueo, de la samaritana. Bueno, está hablando de personajes que el narrador bíblico pues expresa sus experiencias de marginalidad, ¿no? Y cómo en esas experiencias de marginalidad el Señor Jesús se hace el encontradizo. James Martin en el libro le dice, no son los unos y los otros, para Jesús solamente hay un nosotros. Bueno, pues acercarnos y conocer estas lecturas bíblicas que el padre James Martin nos ofrece pues para seguir avanzando también y liberarnos de una cierta LGTBI-fobia que, bueno, se ha ido utilizando también pues para perseguir desde ámbitos religiosos en general pues al colectivo LGTBI. Y esto lo tenemos que hacer de una manera también pues sencilla y con mucho amor. Otro teólogo y amigo de la causa y amigo mío personal, el teólogo James Martin, nos anima a rezar por los hermanos en apuros. Cuando él habla de rezar por los hermanos en apuros, se está refiriendo a las personas que tienen LGTBI-fobia y a veces muchas veces es incluso hasta interiorizada. Eso quiere decir que hasta hay personas LGTBI que lo son, que no se aceptan, que no se quieren y sus relatos y sus comportamientos están enfocados en la persecución de la diversidad afectivo, sexual y de género. Bueno, pues pasar del ellos al nosotros. Es una invitación que hace el padre James Martin. Y James Martin hace otra cosa muy interesante. James Martin, sobre todo, en la idea del puente, que es el título del libro, ¿no? Tender un puente, nos sitúa, como decía Marisol, pues a dos partes. El puente sirve para unir. Y en ese puente nos encontramos en el medio unos y otros. Es verdad, lo ha dicho Marisol con mucha valentía, porque claro, parece ser que cuando hablamos de la necesidad del diálogo, pues todos tenemos, me vais a perdonar, la misma responsabilidad. Y yo tengo que decir, tenemos la misma vocación, es verdad, del encuentro, pero es verdad que aquí han sido unos perseguidos y masacrados y tal, frente a otros. Y no se les debe, porque no sería justo, exigir esa misma responsabilidad. Pero aquí sobra el milagro
el milagro de la fe cristiana, ¿no? Tenemos una fe loca y eso es apasionante, ¿no? Porque cuando, digamos, la lógica hace que tú, frente a una agresión, te defiendas y tal, y justamente hace todo lo contrario de una manera inesperada, es decir, abres tu corazón a la posibilidad del encuentro, ahí, justamente ahí, se produce el milagro. Se produce el milagro. ¿Y por qué? Pues, una vez más, saco a colación al teólogo James Allison, que de esto sabe mucho, porque nos dice que tenemos un regalo. Dios nos hace un regalo. El pasar de ser víctimas a ser víctimas no resentidas. Y a mí eso me parece muy interesante. Hace una invitación a no quedarnos atrapados en la herida. Y yo creo que eso es clave para seguir avanzando, para seguir creciendo mutuamente. Y algo muy importante, nombrarnos en primera persona. Yo creo que es el momento de lo que en teología se llama parresía, ¿no? Hablar en libertad. Hablar en libertad. Nombrarnos en primera persona. Los homosexuales, o los maricones, o las bolleras, o como queramos llamarnos, ¿no? Porque tenemos epítetos pues para aburrir. Nos llama de muchas maneras. La mayoría de las veces no para hacernos sentir queridos, sino todo lo contrario. Pero esta invitación de no quedar atrapados en la herida es muy del estilo de Jesús. Y esto merece mucho la pena reflexionarlo, rezarlo y ponerlo en práctica. Y entonces, desde ahí, pues, inmiscuir a Dios en la cotidianidad. Inmiscuirlo de una manera, pues, generosa. A veces sin saber muy bien por qué, ¿no? Pero poner a Dios delante de, pues, de nuestros miedos, de nuestras dudas. Porque también pues yo qué sé, la realidad humana y sobre todo la diversidad sexual es tan misteriosa que a veces uno tampoco sabe explicar muchas cosas y a veces no te comprendes ni a ti mismo, ¿no? Pero inmiscuir a Dios de por medio, ¿no? El Génesis en el capítulo 1 nos dice que lo primero que hace Dios es nombrar y cuando ya acaba, se para, coge distancia y dice el cronista, y vio Dios que todo era bueno. Y yo os vuelvo a decir, digo, bueno, pues si vio Dios que todo era bueno, Él ya me soñó así, vio que era bueno que yo fuese así. Pues rubio, ojos azules, trabajador social y además gay. O sea, soy muchas más cosas que gay. Pero Dios me soñó así de esta manera misteriosa. Y desde ahí, bueno, pues seguir avanzando, digamos, en el tránsito de este puente, porque es posible conquistar, es mejor persuadir de que Dios ya nos está esperando en cada vida de las personas. Cuando uno llega, Dios ya está ahí, presente, también en la vida de las personas LGTBI. Por supuesto que sí. Por otro lado, si es el momento de la parresía, y parresía es hablar con libertad y con verdad, eso nos exige, sobre todo, pues teniendo en cuenta que pues ahora en Valencia, en el Centro Arrupe, pues se está gestando un grupo también LGTBI, donde va a reflexionar y avanzar en estas cuestiones, es el momento de conocer, porque se conoce y se quiere, o sea, se quiere y se comprende aquello que se conoce, y entonces es el momento del estudio. La historia del movimiento LGTBI, os aseguro que es apasionante, apasionante, a veces inquietante, y sobre todo si tienes la mirada educada, vas a descubrir cómo Dios transita también de una manera misteriosa y preciosa a través del colectivo LGTBI. O sea, que frente a los discursos oficiales en las iglesias, en la nuestra en concreto, donde acompañar al colectivo LGTBI no es una cuestión de alfombra roja, no lo es. Si lo comparas con otras pastorales, pues esta no es una cuestión de alfombra roja de momento, porque yo sí que creo que el Espíritu Santo está suscitando personas, está suscitando espacios para hacer ver, digamos, a la Iglesia institución que es necesario los procesos de acompañamiento también de las minorías afectivas y sexuales. La exhortación del Papa Francisco a Amoris Laetitia, pues lo pone de manifiesto, ¿no? Tan más así que en el número 250 dice lo siguiente, permitidme que os lo lea porque yo cuando lo descubrí lloré de emoción. Dice lo siguiente el Papa. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús, que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción. Uf, pues lo dice el Papa.
lo dice el Papa. Pero es que lo dice Jesús, es que lo dice el Señor Jesús, ¿no? Y a veces nos perdemos en magisterios, en historias que, bueno, que han sido muchas veces erradas, muchas veces se han producido por desconocimiento, y por eso es importante el conocimiento, el estudio, ¿no? Por un lado, para conocer bien, para comprender y para llegar a querer, y por otro lado, para conseguir la emoción. Es un tiempo de Pentecostés. El sábado celebraremos la gran vigilia, ¿no? Estamos en periodo de Pascua. No deja de ser esto un momento de turbación. Y recordad que en tiempos de turbación es momento de Pascua, ¿no? Recordando a José Francisco Rey, es un teólogo claretiano, decía lo siguiente, haciendo un símil con el camino a Emaús. Un grupo de comunidades LGTBI nos ha sobresaltado. Fijaros qué bonito lo que decía, ¿no? Un grupo de comunidades LGTBI nos ha sobresaltado a la Iglesia, ¿no? Y la gente dirá, ¿pero cómo es posible? ¿Qué es esto, no? Y quizás se sorprendan de que en las iglesias, en todas ellas, o en todas las sociedades, en todas las familias, y quizá también en la vuestra, estamos las personas LGTBI, porque ya desde el principio el Señor nos soñó así. Bueno, pues estudiar. Tenemos un Pentecostés, digamos, también de producción literaria. Hace ya 2 años se publica este libro que está haciendo tanto bien a la Iglesia y al mundo. La semana pasada se publicó también, que lo coordina, por cierto, Javier de la Torre, que es de las Comunidades de Vida Cristiana, ¿no? Titulado Homosexualidades y Cristianismo en el siglo XXI, de la editorial Dickinson. O un clásico también del padre James Allison, Una fe más allá del resentimiento. Y en breve va a salir uno precioso titulado Caminos de reconciliación, 10 historias de amor y de fe LGTBI, en PPC. PPC es una editorial católica. Bueno, pues si esto no es de Dios, bueno, pues yo creo que el Señor está inspirando conocimiento, está inspirando maneras de dar a conocer que sus hijos, sus hijas y sus hijes LGTBI han sido soñados ya desde el principio por Dios, porque Dios vio que éramos necesarios. Tenemos un Dios trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En hebreo, incluso a la tercera persona de la Santísima Trinidad, se le conoce como Ruach, en femenino. Algunos se escandalizan, a gente que a lo mejor no lo sabe. Nuestro propio Dios trinitario es un Dios diverso y a la vez complementario. Si Dios, siendo diverso y complementario, ha hecho esta maravilla, yo creo que también a través de nuestra diversidad y de nuestra invitación a no quedar atrapados en la herida, se nos invita a seguir soñando no solamente una iglesia, que por supuesto, sino un mundo mucho más acogedor y justo, donde todas las personas, con independencia de su orientación sexual y afectiva y de género, sean reconocidas, sean acogidas y sean, digamos, admitidas pues como somos. Porque yo os aseguro que ninguna de las personas ha echado una instancia para ser lo que somos. Pero damos gracias a Dios por ser como somos. Para terminar, y no quiero alargarme mucho, ¿no? Yo creo que es el momento de que nos sabemos acompañados, de que este es un momento de profecía. El otro día nos decía el teólogo James Allison que sin quererlo nos hemos convertido en vanguardia. Ustedes también en el Centro Arrupe Valencia, este grupo LGTBI que se está formando, sois vanguardia y además algo muy bonito y muy interesante, en confesores de la fe. Porque teniendo todos los elementos para habernos ido en momentos históricos de una iglesia que no nos ha tratado bien, algunos jerarcas, algunas comunidades, algunas personas, y no los hemos ido, teniendo, digamos, todo el argumento del mundo mundial, pues, sin embargo, permanecimos fieles. Porque fue la Iglesia Católica, que es a la que pertenecemos, donde conocimos el mayor milagro de nuestra vida, que es el Señor Jesús. Este Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, el totalmente inclusivo, donde Él fue capaz de superar los tabúes y generar un nosotros. Y sobre todo, es un momento pues, de discernimiento, importantísimo el discernimiento. San Ignacio de Loyola nos invita a ello. ¿Para qué? Para buscar activamente a Dios y hallarle en todas las cosas, también en el mundo LGTBI. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisma, por compartir tu testimonio
y tu entusiasmo con nosotros. Bueno, yo creo que te hemos escuchado un rato y ha sido un momento muy bonito. Ahora cerca de Pentecostés, pensando que todos sean uno, que es como rezaba Jesús al Padre. Y ahora voy a dar paso a María José, que pertenece al grupo que nos reunimos en Valencia. Y bueno, nos va a hablar un poquito más de esta pequeña semilla de grupo. Ya estamos aquí. Nos va a hablar del grupo en sí y también un poco de las perspectivas que tenemos. Bienvenida, María José. Pues, hola, buenas tardes a todas las personas que estáis conectadas hoy. En primer lugar, yo quería daros las gracias, Marisol y Luisma, por estar con nosotros esta tarde, compartir vuestra experiencia y vuestras reflexiones que tanto aportan y que especialmente yo siento que siembran esperanza. Esperanza porque nos muestran que ese camino de respeto, compasión y sensibilidad del que habla el libro de James Martin, pues es un camino posible, ¿no? Y es un camino que muchas personas habéis recorrido y que nosotros también pues podemos recorrer. Esperanza también porque habláis de una vivencia gozosa, una vivencia gozosa que desborda las dificultades y desborda las circunstancias más dolorosas que hayáis podido vivir y que en parte pues, pueden haberse derivado de la visión y de la discriminación que como Iglesia hemos tenido también a las personas LGTBI durante mucho tiempo. Y esperanza también porque de lo que habláis suena o habla de buena noticia, ¿no? Y lo hacéis con un lenguaje que transmite cercanía, acogida, autenticidad, profundidad y muchas otras cosas buenas, ¿no? Que nos habrán a cada uno de nosotros resonado de distintas maneras. Como ya os comentaba Ana al inicio de este acto, somos un grupo de personas que estamos vinculadas de una u otra forma a la red ignaciana en Valencia. Algunas formamos parte del Centro Arrupe, otras participan activamente de algunas actividades del Centro Arrupe, algunas formamos parte de CVX, otras trabajan en obras de la Compañía de Jesús en Valencia. Algunas estamos aquí a título personal y otras lo hacemos en representación de nuestras comunidades y viviéndolo como un envío, ¿no? Porque realmente son nuestras comunidades las que sostienen esta iniciativa. Lo que nos movió a poner en marcha este grupo fue por una parte un deseo de compartir experiencias y reflexión sobre esta realidad, también poder pensar juntos y con otros cómo contribuir a que nuestra Iglesia en Valencia sea más sensible y acogedora de la diversidad y reconozca en ella pues, la fuente de riqueza que supone para todos. También y especialmente yo creo que lo que nos movió era un deseo de poder generar un espacio cálido de encuentro donde personas cristianas LGTBI o sus familiares pudieran acercarse, ser acompañadas en algunos momentos en que puedan necesitarlo. Y bueno, con estos deseos en nuestro corazón, pues hace 2 cursos empezamos a reunirnos, como ya hemos comentado, elegimos el libro de James Martin como hilo conductor, ¿no? de nuestras reflexiones y de nuestro compartir. También pues, fue muy enriquecedor acabar esa lectura pues, con una pequeña y sencilla celebración. También creo que ha sido importante que hemos podido participar en algunos encuentros de la red ignaciana dando a conocer esta pequeña iniciativa y yo creo que sí que hemos ido detectando que
es motivo de alegría para muchas personas, ¿no? Y a la vez también es vivido como algo necesario, ¿no? Yo recuerdo a varias personas que después de esos encuentros me han comentado, bueno, pues ya era hora, ¿no? Ya era hora que un espacio como este pudiera surgir. También sabemos que habrán personas que esto pueda generar en ellos sorpresa, inquietud, temor o incluso cierto recelo. Pero bueno, con eso ya contamos y bueno, nuestra idea es seguir caminando desde las actitudes que un poco han ido ya saliendo en este compartir de esta tarde y buscando como iglesia pues ayudar, acercar y construir. ¿Qué nos gustaría el curso que viene? Pues nos gustaría, por una parte, poder organizar actividades de reflexión y formación abiertas al público en general y, por otra parte, seguir dando forma a este espacio de acogida y acompañamiento que os hemos comentado. Si alguno de vosotros que nos estáis escuchando sentís que os gustaría contactar con nosotros, creo que la forma más sencilla sería que escribierais un correo a la dirección centroarrupe@centroarrupe.com, pues a lo mejor simplemente diciendo que tendríais interés de contactar con nosotros, facilitándonos un teléfono o con el mismo correo desde el que escribís y nos pondríamos en contacto con vosotros. Y bueno, otra cosa importante, y yo creo que también hay que decirlo, que también ha salido al inicio, también lo ha comentado Ana, pero es importante volverlo a destacar, y es que esta iniciativa no es una iniciativa aislada que surge porque un grupo de personas aquí en Valencia pues se nos ha ocurrido, ¿no? Sino que nace de la mano de otras iniciativas similares en otras partes de España. Y bueno, y sabiendo que en este camino pues estamos acompañándonos unos a otros, aprendemos unos de otros y puede ser de mucha ayuda para muchas personas, ¿no? Y yo les devolvería la palabra otra vez a Marisol y a Luisma, preguntándoles o diciéndoles si podían compartir con nosotros desde su experiencia qué claves o qué pistas nos podrían dar a un grupo como este que está naciendo pues para este camino que tenemos por delante. Empiezo yo si queréis. Bueno, yo os diría que algo muy serio, simplemente que vosotros y vosotras no estáis haciendo nada, que es Dios el que lo hace, que es Dios el que está escribiendo la historia de la Iglesia y del mundo, y que este grupo será el bolígrafo, el lápiz que Dios usa para decir, os recuerdo que os quiero, que estoy a vuestro lado. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo descubrí como católico gay, que esto es importante decirlo, porque, bueno, pues nuestra iglesia lleva a otro ritmo distinto a otras iglesias inclusivas. Cuando yo descubrí que existían grupos cristianos y muchos de ellos católicos con la especificidad LGTBI, a mí eso me pareció, yo qué sé, me quedé asombrado, ¿no? Pues eso, que existe una red mundial, la GNRC, la Red Global de Católicos Arcoíris, que aglutina comunidades cristianas de todos los continentes. Hacen un trabajo, os podéis meter en internet y consultar pues, la bibliografía, la documentación, la infinidad de grupos cristianos, muchos de ellos católicos que existen, o a través del Fórum Europeo LGTBI, que también aglutina, digamos, a los grupos cristianos. Este es un grupo ecuménico, donde, bueno, pues vais a ver que no vais a estar solos ni solas, ni soles, sino que, bueno, pues que Dios ya se os estaba esperando, o sea, que no vais a hacer nada nuevo, que cuando vosotros ya empecéis os vais a dar cuenta que Dios ya estaba ahí esperándoos.
¿sabes? Y os dará un abrazo y os dará mucha energía pues, para seguir trabajando por el reinado de Dios. Es decir, muy importante la conexión tanto nacional, porque a través de los grupos que hay en España también, pues es importante también tener contactos. En mi comunidad LGTBI cristiana Crismón, pues operamos en Madrid. Y bueno, si metéis en la página de Crismón vais a ver la cantidad de actividades y de trabajo pastoral que desde esta comunidad cristiana LGTBI más H, donde la H es fundamental, fundamental. Porque yo estoy convencido que nuestra Iglesia, por su peculiaridad, va a seguir avanzando en la medida en que los grupos de padres y madres se organicen y digan, tenemos hijos con diversidad sexual y de género, les queremos seguir en la Iglesia y nos tenéis que acompañar. Y eso va a ser definitivo. Eso va a ser un punto de inflexión, una palanca que va a mover por lo que haya que mover. Porque detrás de todo esto está Dios. Yo soy un convencido de esto. Entonces, el trabajo en red es muy importante y la formación. Yo haré llegar al Centro Arrupe, Valencia. Durante unos cuantos meses me he dedicado a actualizar un documento con bibliografía, ensayo, política, antropología, teología, psicología, también narrativa, poesía y también filmografía, documentales, películas, te quiero decir, herramientas que nos pueden ayudar a ir conociendo de una manera pues amena la realidad LGTBI y cómo funcionamos, que también tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Es un listado heterodoxo, habrá gente que algunas cosas a lo mejor les inquieten, otras que, en fin, para las sensibilidades están las cosas hechas, pero es un documento trabajado desde la necesidad de ofrecer a grupos, padres, comunidades, herramientas para poder acompañar de una manera adecuada, que es de lo que se trata, pues la realidad LGTBI, pues en este caso nuestra Iglesia Católica. Marisol. Sí, bueno, prácticamente queda poquito que completar, ¿no? A mí sí que me gusta recoger una idea de fondo, ¿no? Primero que confío plenamente en la trayectoria que el grupo vaya discerniendo, ¿no? A mí no me gusta daros consejos de actuación, ¿no? Sino que confío profundamente en lo que vosotros vayáis viendo desde vuestra realidad, ¿no? Una realidad que desde luego inmersa en el mundo y conectada internacionalmente, ¿no? O sea, yo he podido participar de la Red Global de Católicos Arcoíris, ha sido una experiencia impresionante. También estoy en una red europea de padres, entonces tener no solo la óptica local, sino la apertura a otras realidades en otros países es profundamente positiva, ¿no? Te da un horizonte muchísimo más amplio, ¿no? Luego, también otra idea que me gustaría explicarla bien porque puede resultar un poco extraña a priori. Para mí el futuro es claramente el ser humano, ¿no? El ser humano hijo de Dios, ¿no? O sea, yo espero que llegue un momento, y espero que no sea muy largo en la historia, de que los grupos LTBG y estos grupos de apoyo no sean necesarios, ¿no? Porque un cristiano LTBG esté perfectamente integrado en la Iglesia, porque unos padres con hijos LTBG los acojan amorosamente desde el primer momento, y el hecho de que tener un hijo LTBG sea tan relevante como tener un hijo rubio o moreno, ¿no? Entonces, para mí el futuro es bien claro, ¿no? Entonces, también caminando hacia ese futuro, pues sería tender la inmensa mayoría de puentes, ¿no? Puentes con la realidad heterosexual, puentes con la realidad no creyente. Creo que dentro del movimiento LTBG queda muchísimo también de hacer un apostolado en el otro sentido, ¿no? Yo creo que como cristianos tenemos que explicar una realidad de iglesia acogedora, ¿no? Sí que me gustaría decir, Marisol ha dicho algo muy importante. Los cristianos LGTBI nos toca también salir del armario respecto de la fe. Y muchas veces por la propia trayectoria en el movimiento activista LGTBI, todo el tema creyente es mirado de reojo. Sus argumentos tienen, pero nos toca a nosotros ser pues, seres liminales, que dice la antropología, ¿no? Seres que estamos a la frontera y nos toca dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no?
dar razón de vuestra esperanza. Y nuestra esperanza es Jesús. Y además somos LGTBI, y entonces estamos en estos... Nos toca, por un lado, salir del armario en la Iglesia respecto a nuestros afectos y salir del armario en el movimiento activista respecto a nuestra fe. Muchas gracias. Voy a trasladar a Luisma una pregunta que nos llega desde Facebook. Y preguntan, ¿qué elementos has podido poner en marcha personalmente para cambiar de víctima herida a víctima no resentida? Bueno, pues agradezco la pregunta de este seguidor anónimo o seguidora anónima. Pues mira, lo primero, poner el Evangelio en el centro. Si a mí me ha salvado algo, ha sido la buena noticia de Jesús. Lo primero. Y Jesús, en nuestra fe loca y apasionante, nos dice algo interesante, que a veces yo no llegaba a entender muy bien, ¿no? Que es, si te abofean, le pones la otra mejilla. Yo siempre me rebelé a esto. Tuve la ocasión, en una sesión formativa, en este caso James Allison, yo le sigo mucho porque he aprendido mucho de lo que sé de él. Él explicaba el por qué se pone eso en el Evangelio, ¿no? Porque dice que en el acto de la bofetada está el reverso de la caricia, ¿no? Y el Señor nos invita pues a no quedar anclados en el resentimiento, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha salvado ha sido el Evangelio, lo primero. Lo segundo, los ecos que he ido recibiendo cuando yo he sido capaz, digamos, de tener esa conversión, ¿no? En teología se llama la metanoia, esa conversión profunda, interior y exterior, ¿no? Y cómo vas reconociendo que los frutos que recoges cuando tu mirada ha cambiado son muy distintos a que cuando uno pues está, digamos, arropado por el miedo, ¿no? Porque no ves más horizonte que la supervivencia, que muchas veces es necesaria. O sea, os recuerdo que en muchos de los países, pues las personas LGTBI siguen siendo asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se nos olvide esa visión global, ¿no? Y a mí me ha salvado, pues eso, convertir esos sentimientos que no entendía porque yo era insultado o porque yo, bueno, pues incluso un maltrato institucional donde yo no tenía referentes en mi iglesia. Yo era más libre en mi barrio, en mi familia, que en mi propia iglesia, donde yo no tenía referentes en los cuales fijarme. A mí me gustaban los chicos y yo no veía parejas de chicos en mi parroquia, al contrario, lo que oía en su momento, hace años, pues no invitaba mucho. Pero yo sabía que el Señor estaba detrás de esto. Y el Señor, yo lo conocía a través del Evangelio en la Iglesia Católica. Pues el Evangelio me salvó. Y luego, pues repito otra vez, las consecuencias interiores de cuando yo he sido capaz, primero, de perdonarme yo, liberarme yo también de mis prejuicios y pasar de ser víctima a ser víctima no resentida con capacidad de perdón, ¿no? Eso no quiere decir renunciar a la capacidad de la denuncia profética a la que también el Señor nos invita, ¿eh? Pero sí que es verdad que tenemos la vocación profética de denunciar el chivo expiatorio. Ahora algunos grupos políticos pues ponen al colectivo LGTBI también como causa de unos males mayores que están por venir, ¿no? Por la perversión de los menores, por no sé qué de las enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a nosotros se nos exige pues una mirada compasiva, se nos ofrece la capacidad de resistencia que yo creo que hay que pedir, ¿no? Porque esto no es sencillo. El trabajo comunitario también me ha salvado, no estar solo. Y sobre todo inmiscuir a Dios en la cotidianidad. Meter a Dios en medio de todo esto, incluso en medio de lo que no conozco, incluso en medio de lo que a mí me hace sufrir. Porque Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que a veces no estamos en la onda y se nos escapa gran parte de este mensaje. Cuidar la vida interior y cuidar la oración. Esos son muletas que a mí me han servido pues, para tener, digamos, esta visión agradecida y ser consciente de la misión no buscada, pero aceptada del Señor, de ser un misionero del arco iris. Muchas gracias.
Voy a ver si hay algún mensaje más. A ver. Tenemos otra pregunta. A ver esta reflexión. En el Evangelio, las dos grandes noticias de salvación, nacimiento y resurrección de Cristo son dadas por grupos marginales. En el caso del nacimiento por los pastores y en la resurrección por las mujeres, que según la ley de Israel ni siquiera podían tener carácter de testigo en derecho procesal. ¿Hasta qué punto la comunidad católica LGTBI es consciente de que actualmente es cauce de salvación para el resto de sus hermanos en la fe en la Iglesia? Hombre, además somos testigos del amor a la Iglesia y de la intimidad con el Señor que nos han transmitido Marisol y Luisma. Así que, bueno, pues traslado la pregunta. Brevemente. Una de las tareas que me encomienda mi parroquia en Navidad es ser guía del Belén parroquial. Y uno de los momentos que a mí me emocionan es cuando llegamos al anuncio de la buena noticia justamente a los pastores. Tenemos una idea bucólica de los pastores, ¿no? Esos señores que cuidan amorosamente de las ovejas, olvidándonos de lo que realmente son los pastores en el texto bíblico, ¿no? Joaquín Jeremías es un teólogo que tiene una clasificación muy interesante de oficios prohibidos o malditos, entre los primeros puestos, creo recordar de memoria, en el número 4 aparecen los pastores. ¿Y por qué los pastores? Los pastores, para empezar, son los más pobres entre los pobres, son los que cuidan las ovejas de los ricos, son los que pasan la noche al raso, son los que debido, digamos, a su precariedad laboral, si pueden sisar algo para poder seguir viviendo, lo van a hacer, robar un poco de leche, un poco de no sé qué. Son los que violan constantemente los mandamientos de la ley del Señor y son, sobre todo, aquellos que pueden subvertir, digamos, un orden establecido relacional. Me refiero a la zoofilia, es una cosa muy, muy impactante, pero cuando yo empecé a leer estas cuestiones, ellos, los sospechosos, los que no son nada de fiar, los no vayas con ellos, uy, si vas con ellos algo te pasará. Estas personas que no eran nada de fiar, el Señor les recordó que su vida no pasaba desapercibida. Tanto es así que tuvieron el privilegio de ser los primeros en el anuncio de la buena nueva. Bueno, pues también a esto quiero decir que no todos los pastores son buena gente, ni todas las personas LGTBI son buena gente. Estamos invitados a ser buena gente. Y entonces no todo el colectivo LGTBI evangeliza. Yo creo que una gran mayoría del pueblo LGTBI está por evangelizar. Y yo creo que estamos llamados y convocados por Dios pues, para hacer esta tarea, para decir, mira, no hay ninguna contradicción entre lo que sientes y lo que crees, ¿no? Y yo creo que la Iglesia está articulando espacios para poder, digamos, trabajar de una manera urgente y de una manera justa, donde la gente que es diferente, la gente que es LGTBI, pueda conciliar su fe y su orientación afectivo, sexual y de género. A mí también me gustaría sacar a colación una tercera figura, ¿no? No solo los pastores como marginados o las mujeres como falta de testimonio legal en un juicio, sino también la figura de San José. La figura de San José ha ayudado muchísimo a muchos padres con hijos LGTB, ¿no? Si os fijáis, San José y María se querían profundamente, pero la familia con la que se encontró San José fue muy diferente a sus sueños, ¿no? Y San José en un momento, pues las Escrituras nos lo pone así de manifiesto, decidió internamente repudiar en secreto a María, ¿no? A mí me gustaría que reflexionáramos sobre todas las realidades que hemos repudiado, ¿no? Y no en secreto con la boca pequeñita, ¿no? Sino a voz en grito, ¿no? Y que hizo que cambiara San José su actitud. El ángel del Señor, no tengas miedo, ¿no? Cuando San José se da cuenta
que en la realidad de familia que no entiende está el amor de Dios, su actitud cambia, ¿no? Yo creo que este es el camino que estamos llamados a hacer todos los padres y todas las personas heterosexuales que estáis en contacto con una realidad, ¿no? De no tener miedo y dejaros transformar por el amor de Dios. Rematar solamente que efectivamente la Sagrada Familia era una Sagrada Familia queer, un poco rarita, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que también hay que rescatar lo queer de las Escrituras, ¿no? Y cómo a través de lo raro, Dios también nos está esperando. Dios se hace presente. Gracias, Marisol, por esta invitación a mirar a San José y a confiar. Tenemos otra pregunta para ti. Para Marisol, ¿quiénes fueron las primeras personas o comunidades que os han acogido como familia y os han apoyado en calidad de padres de una joven LGTBI? ¿Y cómo fue este proceso? El proceso fue bastante bonito, ¿no? O sea, al principio fue muy duro, ¿no? Pero nosotros, pues mira, yo tengo ahora 56 años y no sabía nada, ni de diversidades, ni de realidades, ni de nada, ¿no? Entonces, en principio, esta realidad chocaba con lo que era mi familia, una familia cristiana tradicional, y no sabía, o sea, al principio percibía como un divorcio entre lo que decía mi fe y la realidad familiar que viera, ¿no? En medio de este divorcio, pues claro, parecía fuerte pues el cariño total y absoluto a mi hija, ¿no? Entonces corría el año 2014 y en el año 2014 las CBX celebrábamos nuestra Asamblea Nacional en Salamanca. Yo acudí a Salamanca y vino nuestro presidente mundial, Mauricio López, ¿no? Y Mauricio López empezó a comentarnos la experiencia de diálogo desde la fe de la realidad de Chile, todo el proceso de Padis Chile. Mira, era la primera vez en mi vida que yo oía que era posible un camino de diálogo y de entendimiento entre la diversidad sexual y la fe, ¿no? Entonces, para mí fue, bueno, una experiencia de gozo increíble, ¿no? Y de hecho, pues mi amparo y mis principales padrinos, pues evidentemente, pues están en CBX, ¿no? Había también diferentes personas en CBX, en Sevilla, Sufo y Fátima, que llevaban mucha más trayectoria acompañando ICTIS. Enseguida fue contactar con ellas. Enseguida también contacté con las CBX en Malta, que también tenían, bueno, desde Dragma Parents, pues toda una labor increíble. De hecho, las personas de CBX Malta están en el comité que fundó la Red Global de Católicos Arcoíris y la Red Europea de Padres, ¿no? Aquí hay muchísimas personas de CBX que están trabajando en todos estos organismos internacionales, construyendo redes mano a mano, tanto a nivel pues, de acompañantes, de guías de grupos y de personas, ¿no? O sea, aquí ha habido una labor muy bonita y muy profunda. Yo creo que nuestro camino familiar ha estado plagado de ángeles que nos han acogido, nos han enseñado y nos han amado profundamente. Bueno, y hay otra pregunta para ti también sobre tu procedencia, Marisol, que al ser de Barcelona, dicen, conocerás más que nosotros al cardenal Omeya, recién nombrado presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Puede significar esto algún cambio en la jerarquía de la Iglesia española con respecto a la comunidad LGTBI? Pues realmente no lo sé. Vale, o sea, yo lo que os puedo decir es que conocí a Monseñor Omeya cuando vino a celebrar una Eucaristía en el Casal Loyola y me llamó muchísimo la atención su estilo realmente de pastor de ovejas, ¿no? Es una persona muy próxima, campechana, muy asequible, lo encuentro una persona muy dialogante. Luego también hubo otro pequeño detalle, pudimos asistir a una Eucaristía en la Sagrada Familia. Mi hija pequeña llevaba las ofrendas y las subíamos al altar. Y lo último que nos esperábamos era que al llegar al altar, pues Monseñor Omeya se dirigiera a nosotros, oye, ¿cómo estáis? O sea, realmente creo que es un pastor que
que necesita la Iglesia. Ahora ya realmente en cuestiones LTBG, pues yo no he tenido todavía la ocasión de profundizar con él, ¿no? A ver, otra pregunta, esta es muy larga. ¿Cómo podemos los católicos andar este camino de acompañamiento a toda persona sin excepción? Y que este acompañamiento inclusivo y acogedor se dé también por los sacerdotes en el sentido de cuestiones de conciencia, de relación a los sacramentos, que la regla general es que en los seminarios no se admiten personas homosexuales. Y una segunda parte, ¿qué camino se nos propone en el acompañamiento de las personas con diversidad afectiva y sexual? Si lo que propone reiteradamente el catecismo y el magisterio es la vida de castidad y la soltería. Bueno, en realidad eso, nuestro camino es más de oración y de diálogo, no tanto de buscar, pero dejo la pregunta porque ha salido en el chat. A ver, yo creo que es el momento de nombrarnos en primera persona, que es lo que realmente ayuda. ¿Hasta dónde vamos a poder incidir? Que es de lo que se trata. Se trata de opinar para incidir, no para ponerlo todo perdido de palabras, lleno de ruido y al final no consigamos nada, ¿no? San Ignacio siempre hace una invitación en el principio y fundamento para que nosotros sepamos realmente dónde estamos echando raigambre y si esta tierra es fecunda. ¿Cuánto de fecunda va a ser? Pues no lo sé. Yo sí que puedo decir que dentro de nuestra Iglesia Católica está habiendo un acercamiento honrado, os lo tengo que decir, honrado, también por parte de algunos obispos, es así, en nuestra Iglesia española, por parte de algunas instituciones eclesiales, donde se nos ha pedido a algunos en particular o a algunos grupos en concreto, orientaciones sobre temas LGTBI y, sinceramente, he de decir que la Iglesia nuestra española, pues, bueno, lleva su ritmo, pero creo que está aprendiendo a querernos, en general. Algunos en particular, pues no han tenido nunca ningún problema. Respecto al tema formativo, pues la Iglesia dice lo que dice. Tampoco vamos a engañarnos. El catecismo dice lo que dice, el documento sobre la aceptación de candidatos a sacerdocio dice lo que dice, y entonces tendremos que seguir haciendo palanca para que diga otra cosa. ¿Y cómo va a decir otra cosa? Pues generando espacio de reflexión moral, teológica, y yendo de las manos de las ciencias, que esa es la cuestión. O sea, no quedarnos solos diciendo cosas que hoy pues, son difícilmente sustentables con las ciencias sobre la mesa. La formación en los seminarios, pues yo no sé cuál es. No, puedo intuirlo, no lo sé. Pero luego va a depender también un poco de la capacidad de cada persona en concreto, pues para dejarse interpelar por estas realidades de frontera existenciales, que para Jesús no eran realidades periféricas. Jesús puso en el centro a los empobrecidos en sentido amplio. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Luego yo creo que hay un trabajo honrado personal de dejarse afectar por estas realidades fronterizas. Y el magisterio, pues a lo largo del tiempo nos ha demostrado una cosa muy importante, que el magisterio en la Iglesia Católica no es un documento inamovible. Se ha movido mucho y muchísimo y más que lo hará. Bueno, la última modificación es respecto al tema de la pena de muerte. Bueno, pues sí ha habido un cambio, digamos, magisterial en esta cuestión de la pena de muerte, no tardando mucho. Algunos dicen, corre mucho. Yo creo que no tardando mucho porque meto a Dios en esto. Tendrá que haber unas modificaciones magisteriales, sobre todo en el tema del catecismo, donde se nos dice que nuestra orientación afectiva y sexual es moralmente desordenada. Bueno, pues eso hoy, con las ciencias en la mano, es difícilmente sustentable. Yo creo que, bueno, Dios verá cómo hace las cosas y creo que las hace. Yo creo que las hace. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, no lo sé. Pero yo soy un firme convencido de que lo que no hagamos los que estamos aquí y en otros más sitios, que nos consideramos cristianos y católicos, pues es que no lo va a hacer nadie. Y bueno, y nombrarse en primera persona también tiene su riesgo.
porque automáticamente eres contaminado también por esa causa que tú acompañas y vas a ser mirado de reojo. Por eso es muy importante trabajar en red y cuidar la oración, porque automáticamente vas a ser señalado, vas a ser señalada. Yo recuerdo que esto de momento no es una causa de alfombra roja, pero que el Espíritu Santo está acompañando a la Santa Iglesia también para que se generen espacios donde esto se pueda ser acompañado, hablado, tratado, reflexionado, con muchas incógnitas, con muchas dudas, con muchos miedos, pero que el conocimiento y sobre todo poner rostro y nombre disipa mucho miedo. Os quiero dar gracias pues, por esta mirada limpia y esperanzada que ¿no? Una actitud constructiva del puente, y también es esperar los ritmos, confiar en Dios. Y bueno, yo creo que vamos a ir concluyendo. Hemos estado súper a gusto, os lo agradezco muchísimo, os lo agradecemos todos hablando, y ha sido un privilegio tener este encuentro. Así que gracias a todos los que nos escucháis, gracias especialmente a Luisma, muchísimas gracias a Marisol, y nos vamos despidiendo. Así que nos volveremos a ver. Me gustaría hacer una propuesta antes de terminar. Y es que podríamos acabar con la oración que James Martin recoge en su libro, a modo de conclusión. Al final somos gente creyente, los que estemos, los que no sean creyentes y estén, pues nos pueden acompañar perfectamente y dejarse también pues interpelar por la sensibilidad de la oración, ¿no? Y bueno, pues si os parece bien, podemos terminar. No sé si tenéis el ejemplar del libro. ¿Alguien tenéis el ejemplar del libro del Padre Martín? Javier, yo me gustaría que, si no te importa, hacer tú la oración como miembro de este grupo incipiente, que sirva un poco de cierre, ¿vale? Y que, bueno, pues que nos pongamos en manos de Dios, que ese Dios que nos quiere por encima de todo apellido y que cuenta con nosotros y con nosotras y con nosotros. Muy bien. Dios amoroso, tú me hiciste tal como soy. Te alabo y te amo porque me creaste maravillosamente, a tu imagen y semejanza. Pero cuando la gente se burla de mí, me siento herido, violentado y hasta avergonzado. Por eso te ruego, oh Dios, que me ayudes a recordar mi bondad que radica en ti. Ayúdame a recordar mi dignidad, que tú me concediste cuando fui concebido. Ayúdame a recordar que puedo vivir una vida de amor, porque tú creaste mi corazón. Permanece conmigo cuando la gente hace que me sienta distinto, y ayúdame a responder como tú deseas que lo haga. Con un amor que respete al otro, pero respetándome también a mí mismo. Ayúdame a encontrar amigos que me amen tal como soy. Ayúdame sobre todo a ser una persona tierna. Y ayúdame, Dios, a recordar que Jesús me ama, pues también Él fue enviado como un marginado. También Él fue incomprendido, también a Él le escupieron. Jesús me comprende y me ama con un amor especial por la forma en que tú me hiciste. Y cuando me sienta solo, ayúdame a recordar que Jesús acogió a todos como amigos. Jesús recordó a todos que Dios los amaba. Jesús animó a todos a reconocer su propia dignidad, aun cuando otros no fueran capaces de reconocerla. Jesús amó a todos con el amor que tú le diste y también me ama a mí. Una cosa más, oh Dios, ayúdame a recordar que nada es imposible contigo, que tú tienes una forma mejor de hacer las cosas, que tú puedes hallar una forma de amor para mí, aunque yo no pueda verla en este momento. Ayúdame a recordar todas esas cosas en el corazón que tú creaste, Dios amoroso. Amén. Bueno, pues encantada de estar con vosotros. Gracias por el encuentro y por todos los que nos habéis seguido. Y nos despedimos. Hasta otro día.